particular de la historia del Tolima, algunos de cuyos elementos espero mencionar más adelante. Y pues supe recientemente que iba a estar acompañado de Alberto Bejarano Ávila, un compañero de viaje de ese proyecto precisamente, y de muchos otros que de ninguna manera lamentamos haber iniciado, porque no hemos renunciado tampoco a la vigencia de ese propósito. La Cátedra Tolima se origina en un momento particular de la historia del Tolima, digo, en que existía lo que algunos han dado en llamar como un capital social importante, en un territorio que se movía en la efervescencia de un debate sobre la vigencia de la región en Colombia, la idea de una república regional unitaria que compartíamos con Orlando Fals Borda y otros amigos de diferentes regiones del país, desde la costa caribe hasta el Pacífico y desde el Chocó hasta las llanuras orientales, que sigue teniendo a nuestro juicio plena vigencia. Se inspiraba en la necesidad de promover la identidad y la pertenencia territorial, y particularmente el propósito de que la región es una construcción social, por supuesto también un proyecto eminentemente político. Hay unas rugosidades en esta breve historia del proyecto Cátedra Tolima. Cátedra Tolima nace en este cúmulo de cosas. En primer lugar, en 1996, cuando la cooperativa Cooperamos cumplía sus primeros 25 años, nace el grupo académico Redescubriendo al Tolima, que tiene aquí en esta persona que está con nosotros a su más firme adalid y patrocinador. También nos acompañó Jairo Arias Barragán, director de la revista Signos y Hechos. En 1997 se publican 10.000 fascículos mensuales, ¿no, Alberto? 10.000 fascículos que circulaban con el diario El Nuevo Día, el 7 días, primero, 7 días, con 7 días, pero eran 40.000 fascículos que llegaban a los 47 municipios del departamento, contando o permitiéndonos decir que había otra manera de contar al Tolima, otra manera de concebir al Tolima, que era necesario desmitificar, que era necesario desmontar una serie de dichos, de sentencias, muchas de ellas bastante cuestionables en torno a lo que hasta ese momento algunos consideraban era el departamento del Tolima. Nos propusimos entonces desafiar esa creencia generalizada y proponer una manera de redescubrir el Tolima a partir de la reconstrucción de su configuración territorial. Esos 40.000 fascículos dieron origen a un libro que se publicó luego, Redescubriendo al Tolima. Incluso hicimos una reimpresión para el Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima con el apoyo y el acuerdo de Cooperamos. También se había producido en 1996 un libro que hace parte de las memorias queridas que tenemos de este propósito, que está por ahí en algunas bibliotecas en este país y en el exterior, y que se llama Iguayma, el futuro posible. Un libro escrito por un grupo de académicos de la Universidad del Tolima, de la Fundación Social, fundamentalmente con la participación activa y el patrocinio y el apoyo de Cooperamos. Ese libro, Iguayma, un futuro posible, fue una apuesta desde el sector cooperativo y del sector académico acerca de lo que pensábamos en aquel momento y seguimos pensando hoy
podía y debía ser el departamento del Tolima. En 1998 presentamos formalmente ante la Dirección de Cultura del departamento formalmente la propuesta de Cátedra Tolima. Y aquí acaba de llegar, sí, precisamente, la compañera, se me parece tanto. María Yolanda. María Yolanda. Una mujer que acompañó este propósito desde 1996 con la Academia de Historia y con la Asociación de Egresados en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, y que tiene mucho que decir con respecto a ese propósito también. Pero durante 1998, 99 y 2000 no fue posible que tuviese eco la propuesta de asumir un proyecto como el de Cátedra Tolima, que era un proyecto orientado fundamentalmente a transitar en la institucionalidad educativa. Era un proyecto para llevar a la escuela, para promover la generación de un propósito de estudio, de investigación y fundamentalmente de socialización de la historia del Tolima, en aspectos no narrados hasta ahora o en aspectos todavía pendientes de narración. Solamente entre el año 2001 y 2003 realmente adquiere sentido en algunas instancias del gobierno departamental, y finalmente en el año 2003, con ocasión de la instauración del Día del Tolima, se hace el lanzamiento formal de Cátedra Tolima. Y la Cátedra Tolima se convierte entonces en un proyecto educativo y cultural que está inicialmente orientado a los maestros en ejercicio de la educación básica, secundaria y media, y que va a vincular a cientos de docentes de más de 30 municipios del departamento del Tolima, en unos diplomados que se empiezan a ofrecer. Aquí está, se me fue antes, aquí está los 25 años de Cooperamos, la publicación de otro libro de la región de la teoría de la construcción social, apoyado por la Fundación Social, el libro Iguayma, el futuro posible. En 1997 también tengo que decir algo aquí que parece a veces que nos movemos en el mundo académico, pero no ha sido así siempre. Siempre nos hemos movido en el mundo académico, pero también en el mundo de la realidad concreta de las comunidades urbanas, campesinas, indígenas, afrocolombianas. En ese mismo tiempo se generaron en Ibagué, más que en otras ciudades del país, lo que llamamos en esa época los planes estratégicos de desarrollo de las comunas, que darían pie a un movimiento extraordinario en muchas cabeceras de ciudades de este país, de planes estratégicos de desarrollo pensados no en la inmediatez de los 4 años de cada mandato, sino en periodos de 20, 30 o más años. Recuerdo, por ejemplo, el Cali que queremos, el plan estratégico de Bogotá, el plan estratégico de Bucaramanga, y propusimos también para Ibagué el plan estratégico de Ibagué, pero no hubo oídos a aquel asunto que era tan importante, y entonces Ibagué pasó de ser ciudad educadora, ciudad industrial, ciudad de paso, como 7 u 8 denominaciones diferentes para no ser ninguna, finalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando no se presta atención a lo que el pensamiento regional tiene que decir frente al futuro de sus territorios? Sin embargo, en el 2003, por ejemplo, se lleva a cabo en Ibagué el primer encuentro nacional de provincias y regiones, y ya Cátedra Tolima es un proyecto en marcha. En esos logros de Cátedra Tolima, pues se vinculan docentes, repito, de diferentes municipios del departamento del Tolima. Es un proceso que se lleva a cabo en lo que considerábamos nosotros debía ser la apuesta para la constitución de las provincias en el departamento del Tolima. Empezamos a hablar en finales de los 90 de la necesidad de que el Tolima fuese visto a partir de la figura de la provincia,
tal como lo hace Boyacá, o tal como lo dispone el departamento de Antioquia, que no las llama provincias sino subregiones, pero la figura provincial es un recurso que está no solamente en la Constitución, sino en la construcción histórica de los territorios en Colombia. Así que se impartía el diplomado de Cátedra Tolima para maestras y maestros en Honda, Líbano, Venadillo, por supuesto Ibagué, Espinal, Melgar en el oriente, Purificación en el suroriente y Chaparral en el sur. Estas eran sesiones a las que asistían los maestros de esas diferentes provincias y tenía en realidad un rigor que ya no existe. Yo quiero decirles que ese que llamábamos diplomado de Cátedra Tolima tenía tal vez mayor rigor que muchas especializaciones de las que se llevan a cabo hoy día, y además duraba un año y había que presentar un trabajo. Y los maestros pues se diplomaban, ¿no? El diplomado de Cátedra Tolima. El propósito del diplomado era finalmente producir una monografía municipal. En esa primera fase del proyecto Cátedra Tolima, por ejemplo, se presenta un módulo general del proyecto. Tiene 3 módulos: un módulo de investigación educativa, un módulo pedagógico, un módulo disciplinar fundamentalmente orientado a la historia y la geografía. Se lleva a cabo un estudio que nunca fue publicado sobre el estado de la enseñanza de las ciencias sociales en 30 municipios del departamento del Tolima, que nos llevó a encuestar a 4.600 estudiantes, a más de 200 docentes. Se escribieron 30 monografías municipales producidas por docentes de los municipios, diferentes municipios del departamento. En una primera fase. En una segunda fase, por allá entre el 2006 y el 2007, nuevamente se ofrece el diplomado, se produce un texto para la enseñanza del área de ciencias sociales en básica primaria y bueno, se plantea o se ratifica el propósito de que la Cátedra Tolima se propone incentivar la investigación educativa fundamentalmente en las áreas que componen el eje de las ciencias sociales escolares, fundamentalmente la historia y la geografía. Pero ya vamos a ver que los módulos de Cátedra Tolima tienen un contenido que va mucho más allá de esto. Después, esto es hasta el 2007, después del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Cátedra Tolima debe esperar, no puede volver a ser ofrecida como una opción en diplomados para los docentes del departamento. Diferentes razones y motivaciones no son la prioridad de la calidad educativa, por ejemplo, pero decidimos llevarla a la educación superior. Así que se presenta el proyecto de Cátedra Tolima como cátedra regional en la Universidad del Tolima en el marco de su plan de desarrollo del 2013 al 2022, y en el 2015 se oficializa la Cátedra Tolima como Cátedra Tolima. Y el propósito de esta Cátedra Tolima es ofrecer elementos de carácter geohistórico sobre el territorio tolimense y la región del Alto Magdalena. Así habíamos nacido, ¿no, Alberto? Habíamos nacido promoviendo la idea de la región del Alto Magdalena, de una región geohistórica que existe mucho antes que los departamentos y que tiene profundas raíces en los circuitos económicos, culturales, antropogeográficos, arqueológicos y antropológicos de un enorme territorio que va desde el sur del Huila hasta el río San Bartolomé en Antioquia. Por acá el maestro Tobar de la Universidad Nacional Huilense nos contaba alguna vez
que el Estado soberano del Tolima iba hasta el río San Bartolomé en Antioquia. Pero en esas disputas y en esas guerras civiles del siglo XIX, cada que un sector perdía una guerra, aparecía un mapa nuevo. Y finalmente el Tolima terminó reducido al territorio que hoy existe, y los territorios que hacían parte del Estado soberano del Tolima fueron a pasar a Antioquia, a Boyacá, a Cundinamarca, a Caldas, y además se escindió el actual departamento del Huila. Todo ese proceso de reconstrucción histórica hace parte de uno de los capítulos iniciales de Cátedra Tolima. Contribuir a la comprensión de la realidad socioterritorial regional como requisito fundamental en la reflexión sobre la pertinencia de las funciones misionales de la universidad y la educación superior, ahora que la Cátedra Tolima está en la educación superior. Contribuir a generar identidad y pertenencia con el territorio. Contribuir al conocimiento de las comunidades académicas y del público en general sobre la realidad regional desde las diversas perspectivas disciplinares y los enfoques inter y multidisciplinarios. Así que la Cátedra Tolima entonces se estructura a partir de unos ejes. El primero de ellos es introductorio, contiene elementos de geohistoria regional, aportes importantes de la historia de nuestros maestros, empezando por Hernán Clavijo, por el profesor Tovar, por Enrique Triana Antorbesa, por César Velandia y por tantos otros que han escrito desde diferentes perspectivas sobre la configuración de este territorio, sus procesos de poblamiento y la configuración territorial. El profesor Bahamón, también del Huila, por ejemplo, que hace aportes extraordinarios, no solamente al estudio de la educación, sino también al estudio de la configuración territorial de los departamentos del Tolima y el Huila. El módulo de biodiversidad, que tiene que ver con la geología regional, a propósito de la presencia aquí de nuestro querido amigo Alberto Núñez, pues hablar de la geología y de la geomorfología regional para nosotros es un asunto crucial para poder comprender muchos de los asuntos que hoy nos afectan y que históricamente han estado presentes en la configuración del territorio y en muchas de sus historias también. La fauna y flora en el Alto Magdalena, sus ecosistemas estratégicos. Algo intentamos hacer con ocasión del día del evento de páramos que hubo en Murillo y aquí en el Tolima a comienzos de este año. El tercer módulo es el módulo de economía regional, tiene que ver con la apropiación social de la base natural de riquezas, los conflictos socioambientales, la economía regional y la dinámica poblacional. Cátedra Tolima hizo visible por primera vez en textos oficiales la existencia de la diversidad étnica de este departamento. Entonces, la dinámica poblacional desde aquellos que estuvieron mucho antes que nosotros resultaba obligatoria para nosotros. Esos pueblos originarios, los procesos de mestizaje y las diferentes diásporas de las colonizaciones internas que nunca fueron una sola, como se nos quiso hacer creer, sino que fueron muchas. Aquí la colonización boyacense, la colonización cundiboyacense junta, la colonización quindío-vallecaucana, la colonización santandereana, la presencia de personas de múltiples nacionalidades del exterior en nuestro territorio también, la presencia centenaria del pueblo afrodescendiente. El módulo de cultura regional, fundamentalmente dedicado al arte y la literatura regional, a la ciencia y la tecnología, y finalmente un módulo prospectivo sobre el modelo económico prevaleciente y los modelos alternativos de desarrollo. Ahora preferimos hablar alternativos de desarrollo y no de desarrollo alternativo. La educación superior y el futuro del territorio y los actores sociales frente al futuro del territorio. Esas, digamos, como son los contenidos actuales de la Cátedra Tolima.
Pero la Cátedra Tolima está concebida, por eso uno no se puede cansar, ¿no? A veces quisiera uno retirarse, pero lo que no puede es cansarse, porque hay tareas pendientes. Por ejemplo, la cátedra regional o la Cátedra Tolima está prevista para actores externos. Dice en el planteamiento: la cátedra podrá ser tomada por los siguientes actores sociales: instituciones de educación superior, instituciones de educación básica y media, entidades de gobiernos territoriales, gremios, organizaciones sindicales, organizaciones sociales de base y organismos no gubernamentales. Quiero referirme a esto. La Cátedra Antioquia, que existió en Antioquia durante algunos años, en la segunda década de este siglo, por ejemplo, y la Cátedra de la Huilensidad en el Huila, de muy efímera duración. Pero la Cátedra Antioquia era obligatoria para todos los funcionarios de la gobernación de Antioquia. Obligatoria. No había funcionario de la Universidad de Antioquia que no pudiese escapar a la Cátedra Antioquia. Consideraba el gobernador Gaviria de la época que era fundamental que sus funcionarios conocieran, si no tuviesen el conocimiento, el funcionamiento del territorio de Antioquia y de sus 8 subregiones. Así que era obligatorio la Cátedra Antioquia, y era impartida por el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, INER. Pero además la Cátedra Antioquia se ofrecía en todas las universidades del Valle de Aburrá, tanto públicas como privadas, y las universidades se ponían de acuerdo o no en un programa, en un set de contenidos que era compartido entre las diferentes instituciones de educación superior. También la Cátedra de la Huilensidad, que tuvimos la oportunidad de consultar y conocer, tenía el propósito similar de facilitar o de socializar más bien el conocimiento sobre el respectivo departamento, en este caso el Huila. Para los programas académicos de la Universidad del Tolima, la cátedra, que no se llama regional sino Cátedra Tolima, como debe ser, se ofrece a partir del semestre A del 2015, ya llevamos 11 años, como curso electivo en todos los programas de grado y de posgrado de la universidad. No hemos logrado que se ofrezca a funcionarios y trabajadores de la Universidad del Tolima, pero pues está planteado allí. Y además sigue abierta la posibilidad de la Cátedra Tolima para actores externos. Digamos, es lo que uno desearía, ¿no? Que todos los funcionarios de una gobernación tomen la Cátedra Tolima, habida cuenta de que hay criaturas que ni siquiera han salido de Ibagué, ¿no? O que no salen de Ibagué y sin embargo gobiernan esos territorios, ¿no? Pero bueno, la idea es que la Cátedra Tolima está planteado como un propósito realmente incluyente. Y se han hecho algunas publicaciones a lo largo de estos tiempos. Yo quería mostrarlas para ratificar un poco lo que les he dicho. En el Tolima tenemos población indígena nasa, tenemos población afrocolombiana, tenemos población de los pueblos indígenas del sur del Tolima, y por acá, en la fotografía de la vuelta y en otra, está el resto de personas que somos, mestizos, de muchas condiciones. Y aquí, por supuesto, están los niños. Yolanda recuerda bien estos 3 niños. Porque por ellos es que hacemos esto, ¿no? Entre otras cosas. Son los mismos niños, pero los módulos son diferentes, ¿no? El módulo disciplinar, el pedagógico y el de investigación. Aquí la presentación general de la Cátedra Tolima que hicimos en el año 2003. Aquí la segunda edición de módulos de la Cátedra Tolima, con el Cerro de los Avechucos al fondo y el río Magdalena. Todos los motivos son de la tierra. Aquí
La primera vez que se ha publicado una cartilla para hablar y escribir bien nuestro idioma NASA, PAES ahí en ese momento, ahora es NASA, simplemente, escrita por un profesor de la institución educativa del resguardo NASA en Gaitania, Planadas, y el texto de enseñanza para la educación básica primaria de Cátedra Tolima. Y aquí pues está una de las monografías, con la responsabilidad directa de Yolanda Jaramillo. Está este texto. También está el de Saldaña, el del Guamo, pero quise sacar esta portada porque sabía que me iba a encontrar hoy con Yolanda, y aquí está la monografía del municipio de Armero Guayabal, que ese equipo de profesores hermosísimo se dedicó a escribir y a presentar, y que fue cofinanciada por el municipio, me parece que también en algo la Academia de Historia, pero finalmente eso es lo que Cátedra Tolima quería hacer, o es parte de lo que Cátedra Tolima quería hacer. Y este es un grito, ¿no? El Tolima es una tierra de todos los colores, así nacimos. El tolimense no puede ser sino un ser polifacético, diverso, en el mejor sentido de la palabra, cosmopolita, no del cosmopolitanismo del que se nos habla regularmente, sino de otro, criollo tal vez, habitado por tantos pueblos. No tiene derecho a ser egoísta, solamente puede ser solidario, fraternal, abierto, cálido. Por eso el Tolima es una tierra de todos los colores. Y yo quisiera robarles unos minuticos para, si no lo alcanzamos a escuchar todo, invitarlos un poco a la poesía que para nosotros fue Cátedra Tolima y sigue siendo Cátedra Tolima. Hoy aquí nos acompaña el profesor Rómulo Guevara de la Universidad del Tolima, que es uno de nuestros colegas que orienta la Cátedra Tolima, y este es un video que seguramente tendrá algunos defectos. La Universidad de Tolima y la Universidad del Tolima presentan Cátedra Tolima, un aporte a la unidad de la nación desde la construcción social de la región. En todo el territorio. Con Iguayma nació un nuevo imaginario colectivo, parcialmente truncado con la quiebra provocada de Cooperamos por los monopolios financieros nacionales y transnacionales. Pero quizá estemos a tiempo de retornar a la senda trazada por este, que sin duda ha sido el más influyente proyecto cultural y económico de la historia reciente del Tolima. Una gran nostalgia cuando no estoy en mi pueblo. Yo me siento como triste cuando no estoy en mi pueblo y me dan ganas de venir cuando no estoy en mi pueblo. Y cuando estoy en mi pueblo me siento alegre, me siento feliz, porque estoy al medio de mi gente, ¿entiendes? Porque estoy compartiendo con ellos lo que yo siento. Aún sin la certeza de su procedencia, el nombre de Tolima, como las dos versiones actuales de Subunde, expresan la magia de la poesía y la inspiración de los juglares de la tierra, que en mayor o menor medida reflejan las ideologías constructoras de imaginarios trasladados al subconsciente colectivo. Deber de nosotros para enseñarle a aquellos niños desde primero primaria es que conozcan primero su vereda, su corregimiento, y después sí salgan a conocer el Líbano, y ahí sí lleguen hasta el departamento. Porque nosotros nos vamos a conocer el Tolima y no conocemos dónde nacimos. Tierra hermosa y cálida de todos los colores, en la que han encontrado refugio desplazados de todos los conflictos de la violentada historia nacional, y en la que todas y todos hemos intentado construir un territorio nuevo, fraternal y solidario, que le apueste desde la región a la transformación estructural del Estado y a la construcción de una sociedad nueva, justa y humana, en la que toda niña y todo niño, toda mujer y todo hombre
tengamos un lugar en el banquete de una vida digna. El tolimense es pues un sujeto en construcción, un reto a la construcción de nueva ciudadanía y una promesa para la construcción de una nueva nación. Todos piensan que los tolimenses son como perezosos o son como que no sirven para nada, no hacen nada interesante, y por lo contrario somos muy echados para adelante, y las mujeres tolimenses nos caracterizamos por siempre ser berracas para todo, para lo que salga, para el trabajo o para lo que sea. Cátedra Tolima inició su vida como proyecto formal, públicamente reconocido, justamente en el momento de la institucionalización tardía del Día del Tolima. Y desde entonces las docentes y los docentes vinculados al proyecto pedagógico han sido animadores de la celebración. Pero más allá de ella, del rescate y la divulgación de los valores y riquezas de la bioetnodiversidad de este Tolima de todos los colores. Durante 3 administraciones departamentales consecutivas, desde el año 2001, el proyecto Cátedra Tolima ha constituido una apuesta por el mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje del área de ciencias sociales, pero se propone motivar una movilización cultural sin par, que desde todas las áreas y niveles de la enseñanza permitan contribuir a la construcción social del territorio desde el conocimiento de nuestro patrimonio natural y cultural. Entonces es interesante como investigar por qué las corralejas del convenio están allí, y como decía uno de los historiadores y geógrafos de este país interesantes, es que la historia está plasmada en la topografía o en la geografía. Entonces vale la pena como mirar la topografía, la toponimia, y de alguna manera como ir rescatando esa historia que pretende Cátedra Tolima que sea para, digamos, ese rescatar y esa identidad de los tolimenses que tanto necesitamos. Cátedra Tolima está expresado en el reconocimiento de una escasa y deficiente percepción de la riqueza de la bioetnodiversidad presente en el territorio del departamento del Tolima, lo cual hace explicable la consecuente ausencia de identidad y sentido de pertenencia con el territorio en toda su complejidad. De lo anterior se concluye que la mayoría de los habitantes residentes en el Tolima no solo desconocen su enorme riqueza natural, sino los elementos fundamentales de su historia y de su patrimonio cultural, en todas las expresiones en que éste se manifieste. Se admite que buena parte de las razones para que este problema se haga evidente se encuentra en la forma inapropiada en que desde la escuela, en todos sus niveles, se orientan los contenidos de enseñanza de áreas fundamentales como las ciencias sociales y naturales, el castellano y las humanidades. Nos encontramos en uno de los sitios más atractivos que tiene el municipio de Brenes, que es la Cascada Colón. Allí era donde se reunían todos los tribus indígenas, los palenques, a celebrar todas sus victorias. El proyecto Cátedra Tolima nos llevó a observar el distanciamiento originado entre los procesos pedagógicos que desarrollan los docentes en el aula de clase y los fines de la educación determinados en la Ley General de Educación. Hoy podemos mostrar la permanencia de una concepción instrumental de la enseñanza, que hace que el docente oriente los procesos del conocimiento a las realidades locales y regionales, logrando acercarse a los sujetos del proceso educativo. Se generaron unas políticas de Estado frente a la calidad del diseño pedagógico y didáctico de todos los textos que se ofrecerán para los diferentes niveles de la educación. Igualmente contamos con docentes y profesionales que realizan procesos de investigación y divulgación de las realidades locales y regionales, que pueden constituir la base para el conocimiento de las mismas desde la escuela. El departamento cuenta con docentes identificados con el proyecto. ¿Cómo se origina la investigación? ¿De dónde surgen las ideas para empezar a realizar la investigación? Las ideas para el investigador pueden surgir en cualquier momento, de cualquier situación, pueden surgir de una misma conversación, pueden surgir de un artículo que leemos, pueden surgir de una teoría que ya se ha desarrollado. No importa de dónde surja la idea de investigación, lo importante es el análisis que de ella se haga. Objetivos del proyecto: contribuir al rescate y construcción de la identidad regional y a la consolidación de la cultura. Elecciones.
¿Dónde han visto ustedes un candidato a gobernación, a alcaldía, a consejo, planteando una profundidad como la que planteaba Miguel ahora para construir región, los grandes derroteros de la macroeconomía, los grandes derroteros sociales, el reencuentro de la sociedad tolimense? En ninguna parte. Son los lugares comunes que para generar empleo, que para ayudar a los pobres, que cositas de esas que se dicen, que dicen los tontos, Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros nunca hemos hecho política, y ni siquiera pues regional. Política nacional algo, digamos que somos portavoces, somos como los bafles de lo que se dice en Bogotá, ¿no es cierto? Y entonces aquí repetimos lo de la derecha, los de la derecha, lo que dicen las bodegas de la derecha, y los de la izquierda, pues lo que dice Petro, que lo dice bien, y lo que dicen la gente de izquierda, y nosotros repetimos, ¿no es cierto? Y lo hacemos bien también. Digamos que esa es la política que hacemos a nivel nacional. Y votamos, los unos votaron y seguimos votando, y los unos votaron por ese señor, el gato, bueno, el tigre, y otro, pues obviamente pues votamos por Cepeda, ¿no es cierto? Pero en el Tolima no pasó nada, ni pasa nada políticamente. Seguimos, digamos, en una inercia política, creyendo que se hace política porque se hacen elecciones. Y entonces el buen político es el maquinador, el que sabe manejar las elecciones, el que logra armar un combo y salir elegido, y cosas de esas. Entonces, en economía pasa lo mismo. Venimos desde hace no sé cuántos años, bueno, yo lo he oído toda la vida, y es bastante larguita ya, que vienen los inversionistas a invertir en el Tolima para generar empleo. Es una falacia. Nadie viene a invertir para generar empleo, viene a invertir para ganar plata y para llevarle la riqueza del Tolima, que siempre se ha dejado que se la lleve. Y nosotros caemos en la falacia. A veces hasta terminamos repitiendo lo mismo, que necesitamos inversionistas para que vengan a generar empleo en el Tolima, y estos candidatos y la gobernadora y todo eso. Ese es el gran enfoque económico que tienen, porque no entienden el concepto de desarrollo endógeno, sino simplemente un concepto básico y elemental de macroeconomía y de economía neoliberal. O sea que eso es digamos, lo que sucede. Entonces, digamos que yo soy un poquito desordenado en esto, pero diríamos que en el Tolima ya urge un rompimiento disruptivo profundo. Ya lo que hay no sirve, lo que decimos no sirve, lo que pensamos no sirve, lo que estamos acostumbrados a oír, inclusive apoyar, no sirve, ¿no es cierto? Tenemos que estrenar de todo. O sea, entonces yo voy a plantear, por ejemplo, hacemos mucha retrospectiva. La historia, de hecho, es retrospectiva, ¿no es cierto? Y alguna historia es buena, profunda, nos enseña cosas. Fíjense que se suele decir, eso ya es manido, de que el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Y nosotros conocemos la historia del Tolima. ¿Y por qué porque estamos repitiendo lo que estamos repitiendo? Eso no, pues como que no cuadra, porque esos alcances de tantas falencias históricas debían llevarnos a una mentalidad política totalmente diferente. Pero dentro de estas cuestiones disruptivas, tal vez el doctor Hernán me decía que le gustaría que hablara. Yo acabo de publicar un libro que se editó en España, y lo titulé Manual para reedificar el Tolima. Hace 2 meses salió, y en este momento pues está en venta abierta. Y en él el profesor Hernán encontró el tema, digamos, de un Tolima histórico, identitario y universal. Y entonces resulta que, ¿por qué? Pues histórico lo sabemos bien, ¿no es cierto? Identitario, pues lo sabemos bien, pero hemos ido perdiendo la identidad. La decadencia hace que vayamos perdiendo la identidad y la vayamos reemplazando por otros imaginarios muy tontos. Y universal porque el Tolima es universal desde la época de la violencia. Yo, en la investigación que se hizo sobre el libro, por algunas cosas del libro, yo le contaba ahora a algún amigo, me puse a averiguar, por ejemplo, tolimenses en Valladolid, o tolimenses en Salamanca, o tolimenses en Burgos, o tolimenses en Berlín, o donde quiera. Y entonces me ponía a buscar y a averiguar, ¿no es cierto? Y en todas partes enseguida encontraba lechona tolimense y tamal tolimense, ¿cierto? O sea, eso no fallaba.
¿no? Eso, y es impresionante y el rebusque y las páginas de Facebook con el rebusque de los tolimenses en todas partes. Y entonces, pues ahí confirmaba uno de que nosotros somos universales desde hace 70 años, desde la época de la violencia, porque el Tolima ha sido uno de los departamentos, digamos, más productores, más generadores de emigración. Y ahora me lo preguntaban también, y los tolimenses que vivimos en el Tolima, 1.300.000, ya no somos ni la mitad de los tolimenses vivos. O sea, los tolimenses vivos nadie lo sabe porque ni siquiera la universidad los ha contado, ni nadie se ha atrevido a hacer una investigación. Pero yo creo que pasan de 3 millones los tolimenses vivos. Y entonces, dentro de esta mecánica nueva que planteo en el libro, pues de alguna manera digo que al Tolima físico, esta decadencia física, al Tolima físico, a los 24.000 kilómetros cuadrados, a los 47 municipios, al 1.300.000 habitantes, a este rezago en infraestructura, en movilidad, a este rezago en empleo, a todas estas cosas que nos están pasando, a esta mediocridad política, a esta vagabundería de la política que se enriquecen, a todo eso, pues parece que los tolimenses del Tolima no le estamos dando respuesta. Y ahí parece a mí me parece, y hay un planteamiento alrededor de eso, de que a ese Tolima físico pudiera salvarlo el Tolima virtual, ¿no es cierto? O sea, esos 1 o 2 millones de tolimenses que están por fuera, que yo creo que ya no se parecen a los tolimenses que estamos por dentro. O sea, son más educados, tienen una visión más amplia del mundo, tienen unas conexiones mucho más importantes, algunos tienen mucha plata. Ayer, por ejemplo, en la promoción que estoy haciendo del libro, pues me interesa que lo lean por fuera, más que acá, ¿no es cierto? Y entonces encontré, por ejemplo, el último que encontré ayer fue un profesor tolimense en una universidad en Estocolmo, ¿no es cierto? O sea, y así los encontramos en todas partes, gente valiosa, en investigación, algunos millonarios, pero el Tolima nunca buscó ese reencuentro social. Y mientras el Tolima no comience, y eso es una inquietud que yo, digamos, con vergüenza me permito dejar como inquietud, de que tratemos de buscar ese reencuentro social, porque mientras no sea ese reencuentro social, que hoy en día con la tecnología y todas estas cosas, pues puede resultar hasta sencillos, porque yo creo que el destino de una nueva orientación del Tolima a lo mejor no está acá, está en los tolimenses que están por fuera. Yo alguna vez hacía el símil de que si poníamos en un platillo de esas balanzas que venían antes, que ponían una libra acá y otra libra acá, que si ponemos a los tolimenses en un platillo de esos, y los tolimenses que viven en el Tolima en un platillo de esos, y poníamos a los tolimenses que viven por fuera en otro platillo, ¿cuál estaba en mejores condiciones de aportarle a la reconstrucción moral, económica, espiritual del Tolima? Y yo personalmente, con la vergüenza que me da decirlo acá en el Tolima, yo he llegado a la conclusión de que están en mejores condiciones de aportarle a esa renovación los tolimenses que viven por fuera. Entonces, fíjense que con esto lo que quiero señalar es que, así como planteo esto de lo social, hay muchas cosas que ya se necesitan una disrupción. Aquí no hay progresismo. Aquí hay un poco de personas, algunas decentes. La diferencia aquí entre politiqueros sí es ética. Estos vagabundos viejos de los clanes familiares son corruptos, y algunos progresistas que hacen política no son corruptos, digamos hasta ahora, pero van cogiendo mañas, ¿no es cierto? Y uno no sabe en qué termina. Entonces, lo que yo quiero decir es que la diferencia solamente es ética, pero no mental, no de proyección. No estamos haciendo construcción política. El Tolima no tiene un partido político tolimensista. Las grandes sociedades que tienen regiones fuertes y que tienen realmente autonomía territorial y que tienen una historia grande, tienen partidos políticos regionales, y esos partidos tienen proyecto político regional. Usted pregunta aquí cuál es el proyecto político para el Tolima de los progresistas, y no están en condiciones de decir cuál es, como tampoco está en condiciones de decirlo el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Verde. Nadie tiene un proyecto político para el departamento del Tolima. Tienen carreta y digamos nombres que proponen para ser digamos elegidos, pero que no tienen ninguna posibilidad de nada. Bueno, yo dejo ahí porque pues obviamente
ya estoy un poco excedido del tiempo, pero digamos, quiero felicitar a la Academia de Historia, porque estos son los esfuerzos que ojalá se hicieran con más frecuencia, felicitar este trabajo que viene haciendo Miguel y esto que nos mostró hoy, y me alegra que en alguna época de la vida, hace ya 30 años, haya podido contribuir de alguna manera a que estas cosas, digamos, tuvieran un comienzo y que ahora parece que están teniendo pues un final que ojalá sea feliz, ¿no es cierto? Que ojalá la Universidad del Tolima pues encuentre, que se convierta como en el detonador de ese nuevo enfoque de la tolimensidad, porque las universidades también están perdiendo el año, ¿no es cierto? Las universidades se convirtieron la mayoría en entes conventuales, mucha sabiduría para adentro, muchos estudios, muchas investigaciones y nada para afuera, ¿no es cierto? Es decir, eso es como los conventos, ¿no? Las monjas muy puras, muy virtuosas, muy rezanderas, muy todo lo que usted quiera, para adentro, pero para afuera no salen a decir nada ni a proponer nada. Entonces, pues yo creo que ya todo esto tiene que haber, o sea, ahí tiene que haber una disrupción muy profunda, y eso de la disrupción compleja, pues es lo que quisiera dejar como inquietud a esto de los temas de construcción regional. Muchas gracias.